Siempre he sentido una atracción difícil de explicar por los lugares abandonados. No soy historiador ni arqueólogo, pero la idea de recorrer sitios donde el tiempo se ha detenido, donde las piedras aún guardan secretos de vidas pasadas, siempre ha despertado algo en mí. No busco tesoros ni me interesan las historias de fantasmas, pero la emoción de explorar fortalezas en ruinas, castillos olvidados y edificios envueltos en leyendas me ha llevado a viajar más de lo que puedo recordar. En uno de mis viajes, encontré un viejo mapa en un mercado de antigüedades. Era un fragmento de pergamino amarillento, con inscripciones en latín y un dibujo rudimentario de lo que parecía un castillo. Lo compré sin dudarlo, convencido de que no sería más que un bonito adorno para mi estudio. Sin embargo, al investigar más a fondo, me di cuenta de que el castillo del mapa no figuraba en ningún registro. Intrigado, marqué la ubicación en mi GPS y decidí hacer el viaje. Después de horas conduciendo por caminos de tierra y senderos apenas transitables, llegué a un pequeño pueblo que, según el mapa, estaba relativamente cerca del castillo. Pregunté a algunos lugareños, pero la mayoría evitó hablar del tema. Un anciano, tras mirarme con desconfianza, solo me dijo: "No hay nada allí. Solo piedras y malas memorias". No insistí. Sabía que, en lugares como este, las supersticiones eran fuertes y cualquier historia de un castillo abandonado podía estar envuelta en exageraciones. A la mañana siguiente, con mi mochila al hombro, emprendí la caminata hacia el castillo. El camino era difícil. La naturaleza se había apoderado del sendero, y en más de una ocasión tuve que abrirme paso entre ramas y arbustos. Después de casi una hora, las ruinas finalmente aparecieron ante mí. El castillo estaba en un estado deplorable, con torres derruidas y muros agrietados. Aún así, su presencia era imponente. La estructura de piedra se alzaba sobre una colina, dominando el paisaje como un gigante dormido. Entré con cautela, observando cómo la luz del sol se filtraba entre las grietas y ventanas rotas. El suelo estaba cubierto de escombros y hojas secas, y el viento se colaba por los pasillos vacíos, produciendo un silbido constante. Exploré varias salas, todas en ruinas. En algunas, encontré rastros de antiguas pinturas en las paredes, en otras, chimeneas de piedra cubiertas de hollín. Sin embargo, lo más interesante lo encontré en una de las cámaras inferiores. Descendí por una escalera de piedra que llevaba a una sala subterránea. Allí, la atmósfera cambió por completo. El aire era más frío, el silencio más denso. La habitación tenía el aspecto de una prisión. En las paredes había grilletes oxidados, y el suelo estaba cubierto de escombros y trozos de madera podrida. Pero lo que más llamó mi atención fue un objeto entre los restos, una máscara de hierro. Me acerqué con cautela. La máscara era maciza, de un tono ennegrecido por el tiempo. Su diseño era perturbador, tenía pequeñas rendijas para los ojos y la boca, y en su interior se notaban marcas de oxidación y lo que parecían haber sido clavos o tornillos. No era un simple casco de guerra. Era una prisión para la cara de alguien. La tomé en mis manos, sintiendo su peso. Era evidente que había sido utilizada para encerrar a alguien, quizás como castigo o tortura. No pude evitar preguntarme quién la habría llevado, qué historia guardaba aquella pieza de metal. Sin pensarlo demasiado, la metí en mi mochila. No suelo llevarme cosas de los lugares que visito, pero aquella máscara era demasiado interesante para dejarla atrás. Sería un recuerdo único de mi viaje, una pieza que añadiría a mi colección. Salí del castillo cuando el sol comenzaba a descender. Mientras caminaba de vuelta al pueblo, sentía la mochila más pesada de lo normal, como si la máscara se negara a ser transportada. Pero ignoré la sensación. Aún no sabía que, al llevarme esa máscara, había despertado algo que debía haber permanecido olvidado. Regresé a casa después de mi viaje sin mayores inconvenientes. La máscara de hierro quedó sobre una mesa en mi estudio, junto con otros objetos que había recolectado en diferentes exploraciones. Por algún motivo, no me sentí cómodo guardándola junto a los demás recuerdos. Había algo en ella, en su forma, en la manera en que la luz se reflejaba en el metal envejecido, que me producía una extraña incomodidad. Los primeros días todo fue normal. Mi vida continuó su rutina habitual: trabajo, cenas solitarias y noches dedicadas a leer sobre lugares olvidados. Sin embargo, al poco tiempo comencé a notar cosas extrañas. No podría decir exactamente cuándo empezó, pero hubo un momento en el que algo cambió en la atmósfera de mi casa. Al principio fueron detalles sutiles.
La máscara no parecía estar exactamente en el mismo lugar donde la había dejado. A veces la encontraba girada, otras veces un poco más lejos del borde de la mesa. Pensé que tal vez la había movido sin darme cuenta. No le di importancia. Pero con el paso de los días, la sensación de incomodidad creció. Algunas noches, mientras intentaba dormir, escuchaba un sonido metálico en la casa. Un ligero rasguño, un tintineo sordo. Me levantaba, revisaba el estudio, pero todo estaba en su lugar. Al final me convencí de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Hasta que una noche, al volver del trabajo, encontré la máscara en el suelo. Estaba boca arriba, a varios metros de la mesa donde la había dejado. El sonido que hizo al caer debió haber sido fuerte, pero yo no había escuchado nada. Revisé la habitación, buscando alguna explicación lógica. Tal vez la mesa estaba desnivelada, tal vez algún temblor leve había hecho que resbalara. Pero nada justificaba que se moviera tanto. Empecé a sentirme incómodo en mi propia casa. Ya no era solo la máscara. Había algo más. Por las noches, la sensación de estar siendo observado se hizo constante. No importaba en qué habitación estuviera, siempre sentía la presión de una mirada invisible. El sonido metálico comenzó a repetirse con más frecuencia y cada vez lo escuchaba más cerca. Intenté ignorarlo. Me repetía a mí mismo que no tenía sentido asustarme por un simple objeto. Pero mi tranquilidad se rompió una madrugada. Me desperté sin motivo aparente. La habitación estaba en completo silencio. Me quedé acostado por unos segundos, tratando de relajarme, cuando escuché algo. Un sonido metálico, leve, como si alguien estuviera arrastrando algo sobre el suelo. Mi piel se erizó. El sonido provenía del estudio. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza. Caminé lentamente por el pasillo, sin encender la luz. Todo estaba en sombras, pero la claridad de la luna que entraba por la ventana iluminaba el suelo lo suficiente para que pudiera ver. Cuando llegué al estudio, me detuve en seco. La máscara ya no estaba en la mesa. Estaba en el suelo, en posición vertical, inclinada apenas, como si alguien la hubiera dejado con cuidado. Pero lo que realmente hizo que mi cuerpo se congelara fue lo que vi en el espejo del pasillo. No era mi reflejo. Era la silueta de un hombre alto, con ropas rasgadas y un cuerpo delgado y huesudo. Su rostro estaba cubierto por la misma máscara de hierro que había traído del castillo. Pero lo peor eran sus ojos. No eran ojos humanos. Eran dos sombras profundas, vacías, que parecían absorber la poca luz que había en la habitación. Parpadeé, pero la figura seguía allí, mirándome desde el reflejo. Mi respiración se aceleró. Me giré de golpe, pero detrás de mí no había nadie. Solo la habitación vacía y la máscara en el suelo. El miedo que sentí en ese momento fue algo que jamás había experimentado. No era el terror irracional de un susto pasajero. Era una sensación pesada, un vacío en el pecho, una certeza absoluta de que algo no estaba bien. Ya no podía seguir ignorándolo. Algo estaba sucediendo con esa máscara. Algo que no debía haber traído conmigo. Dormí poco después de aquella noche. Por la mañana, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de la sugestión. Pero algo dentro de mí sabía que no era cierto. No toqué la máscara. La dejé en el suelo, tal como la había encontrado. No quería acercarme a ella, ni siquiera mirarla demasiado tiempo. Cada vez que pasaba por el estudio, lo hacía con rapidez, evitando voltear hacia su dirección. Pero la sensación de incomodidad en la casa no desapareció. Esa misma noche, el sonido metálico regresó. Pero esta vez no fue un simple tintineo en la distancia. Era un arrastre pesado, un sonido áspero que resonaba a través de las paredes. Y provenía del pasillo, justo frente a mi habitación. Mi cuerpo se paralizó. No quise moverme, no quise respirar. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando con cada fibra de mi ser. El sonido se detuvo por unos segundos. Y luego escuché algo peor. Una respiración. No era mi imaginación. Era real. Era un aliento ronco, trabajado, como si la garganta de quien lo emitía estuviera llena de polvo y óxido. Estaba justo afuera de mi puerta. Me armé de valor y giré lentamente la cabeza. Desde la cama, la puerta del cuarto quedaba a medio abrir. No podía ver más allá del umbral,
pero la sensación de que algo estaba allí, a solo unos pasos de distancia, era innegable. El sonido metálico volvió a escucharse. Esta vez fue un golpe seco, como si algo de hierro hubiera chocado contra la pared. Mi instinto me gritaba que no mirara. Pero miré. Y lo vi. A través de la rendija de la puerta, en la oscuridad del pasillo, distinguí una silueta alta y encorvada. Su piel era pálida y tensa sobre sus huesos, y su rostro estaba cubierto por la máscara de hierro que había encontrado en el castillo. Pero no era solo una figura inerte. Se movía. Respiraba. Y sus ojos, dentro de los agujeros de la máscara, eran dos pozos vacíos y oscuros. No recuerdo haber gritado. No recuerdo cómo logré reaccionar. Pero en un instante estaba de pie, tropezando con la mesita de noche y lanzándome hacia la ventana. No pensé en nada más. No intenté enfrentarme a lo que fuera que estaba en mi casa. Solo quería salir. Abrí la ventana con torpeza y salté al pequeño patio trasero. Caí de mala forma, raspándome las manos y torciéndome el tobillo, pero el dolor no importaba. Corrí descalzo por la calle, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Cuando regresé, ya era de día. La casa estaba en silencio. Todo parecía exactamente igual. Excepto por una cosa. La máscara ya no estaba en el suelo del estudio. Estaba de nuevo sobre la mesa, en la misma posición en la que la había dejado al principio. Como si nada hubiera pasado. Sabía lo que tenía que hacer. No perdí tiempo. Tomé la máscara con cuidado, evitando mirarla demasiado. La metí en una bolsa, la metí en el auto y conduje de regreso al castillo en ruinas. No paré en ningún momento. No quise pensar en lo que había visto. Cuando llegué, el castillo estaba tal como lo había dejado. El pasillo, la sala principal, todo en el mismo estado de abandono. Busqué el sitio exacto donde la había encontrado y la dejé allí. No dije nada en voz alta. No pedí perdón, no pronuncié palabras de despedida. Solo la dejé y me fui. No miré atrás. No volví a aquel lugar nunca más. Y, desde ese día, no he vuelto a traer nada de mis exploraciones.